vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y allí nos obligó a quedarnos. Mire qué interesante esta pequeña porción. Si usted mira un poco el contexto de este texto, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en este ir, ¿verdad?, buscando la dirección de la presencia de Dios, dice el texto que el Espíritu Santo le impedía entrar en ciertos lugares y le direccionaba para que fuera a otro, hasta que finalmente él tiene la visión de un varón de Macedonia, de un hombre macedónico, ¿verdad? Y le dice: ve a Macedonia, parte para Macedonia, porque ahí va a haber gran bendición. Y al primer lugar que llega en Macedonia es en Filipos. De aquí que viene la carta a los filipenses. Tenemos una carta escrita por el apóstol Pablo dirigida a los hermanos de Filipos. Y si nosotros miramos un poquito el contexto de la carta de los filipenses, bajo este contexto que estamos hablando aquí, vamos a ver que la iglesia de Filipos era una iglesia preciosa, era una iglesia maravillosa, diferente de algunas otras iglesias que tenían ciertas dificultades y angustias, como por ejemplo la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba llena de problemas, llena de dificultades, de angustias. Una cualidad bien bonita de la iglesia de Filipos es que era una iglesia bien generosa. Y no estamos hablando de abundancia, porque el apóstol Pablo no habla de abundancia, pero sí de la generosidad de los hermanos de Filipos. Pero sin lugar a dudas, parte esencial de esto que sucede en Filipos tiene que ver con esta mujer, Lidia. Dice el texto que cuando Pablo iba al lugar de la oración, estaban ahí varias mujeres, no era la única, había otras mujeres. Y cuando estas mujeres que estaban ahí, algo sucedió en el corazón de Lidia, que abrió su corazón y que ella no dudó nada en ir y compartir esto con todos los que estaban en su casa. ¿Se acuerdan de lo que estábamos platicando la semana pasada? De que nosotros podemos testificar, y qué mejor si lo hacemos con los que están en nuestra casa. Y entonces esta mujer Lidia fue con los de su casa, ¿y qué pasó? Dice, se bautizaron. Y mire, era tal el impacto del evangelio, de la palabra de Dios en el corazón de Lidia, que dice el texto que obligó. O sea, no le pidió, no le dice, oye, pues no le sugirió que dice, obligó a que Pablo y Silas, que era quien estaba con él, se quedaran en su casa. Y después de un buen tiempo de que estuvieron Pablo y Silas en su casa, hubo una gran manifestación del poder de Dios. Vemos en todo el contexto, ¿verdad?, de esta historia, un poquito más adelante, dice que Pablo entonces continuó predicando del evangelio. Había una mujer que venía gritando detrás de ellos, ¿verdad?, estos varones del Dios Altísimo, Todopoderoso, pero tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer verdaderamente estaba hablando las cosas, pero no era por conocimiento de Dios, sino por medio de un espíritu de adivinación. Entonces dice el texto que Pablo se volteó y reprendió el espíritu inmundo que atormentaba a esta mujer y salió. Entonces las personas que se aprovechaban de esta mujer, pues vieron que su ganancia, ¿verdad?, que ya no le adivinaba nada a nadie. Entonces se acabó y se enojaron y metieron a prisión tanto a Pablo como a Silas, ¿verdad? Les estoy más o menos resumiendo la historia. Y ahí en la prisión, ¿verdad?, después de que los azotaron, después de que los metieron, el cepo era el lugar más feo, era la cloaca de la propia cárcel, era el lugar más terrible ahí en la cárcel. Y una vez que estaban ahí Pablo y Silas, ¿verdad?, estaban adorando a Dios. Y
dice el texto que hubo un gran terremoto. Después platicaremos y comentaremos más al respecto de esta historia, que es muy interesante. Y hubo un gran temblor. Entonces las puertas de la cárcel se abrieron y se quedó espantado. El carcelero pensó que ya se habían escapado todos, ya se iba a matar. Él le dice, no, le dice Pablo, detente, no hagas daño con tu propia vida, aquí estamos nosotros. Entonces el carcelero voltea y pregunta, ¿qué pasó? Dice, no, calma, aquí estamos. Entendió que fue el poder de Dios. Y el carcelero dice, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y entonces dice el texto, ¿verdad?, que estuvo con los de su familia. También los de su familia se convirtieron al Evangelio. Toda esta familia se vino a los pies de Cristo, ¿verdad? Lavaron sus heridas y todo. Y al final de este capítulo dice, en el versículo 40, ¿verdad? 16:40, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa ¿de quién? De Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mire qué precioso. La casa de Lidia, ¿verdad?, fue un lugar especial y específico para la misericordia y la gracia de Dios para las personas de esta ciudad de Filipos. Algunos historiadores narran que Lidia fue la primer pastora que hubo en Macedonia. Macedonia fue la primer ciudad, ¿verdad?, de Europa en escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue ahí donde se levantó una de las iglesias más lindas, más hermosas, más preciosas del antiguo, de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y esto fue esencial apenas por causa de una mujer que estuvo atenta, que abrió su corazón a escuchar la gracia y la misericordia de Dios, y hubo gran bendición en esta región. Y así como se le había aparecido, si bien es cierto que quien se le apareció fue un varón de Macedonia, ¿verdad?, la primera en abrir su corazón no fue un varón, ¿verdad?, sino fue una mujer, Lidia, quien por medio de ella, sin lugar a dudas, hubo una gran bendición en este lugar, y vinieron muchas familias y se levantó una gran iglesia en este lugar. Esto es hermoso. ¿Por qué comparto brevemente esto que les estoy diciendo? Porque así como Lidia, yo sé que, miren, esta es una iglesia de varones y de mujeres, ¿verdad? Pero las mujeres nos ganan en número. Pero esto no es único y exclusivo de esta congregación. Esto es algo común en toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en México, en otros países, en Brasil, allá en Brasil, híjole, nuestra iglesia, porque también de nosotros, es una iglesia bien bonita, bien grande, son cerca de 3,000 personas allá en nuestra iglesia, en Brasil. Y cuando hay reuniones de oración, imagínense quiénes son. Acaban de tener hace unos 3-4 meses la reunión de mujeres que hace la pastora Fátima allá. Híjole, eran como 1,000 mujeres, no, pero imagínense, ¿no? Algo maravilloso, algo hermoso, algo tremendo, ¿verdad? Y son una bendición. ¿Y por qué hago este pequeño preámbulo? Porque yo quiero que venga mi mamá. Ven, mamá, por favor. Mi vida es fruto de las oraciones de mi mamá, ¿verdad?, la hermana Anita. Y yo le pedí, mamá, le digo, mira, tú nos has acompañado algunas veces aquí a la iglesia, y yo quisiera, nunca lo has hecho, ¿verdad? Y yo quisiera que en esta ocasión nos compartieras pues tu testimonio de vida, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho. Pues si yo se los platico así como que, bueno, pues a lo mejor el pastor está fantaseando, ¿no? pero yo digo, no, yo preferiría que fuera yo un poquito, ¿verdad?, que compartiera todo lo que Dios ha hecho en la vida de ella y obviamente en nuestra vida como familia, ¿verdad?, de dónde Dios nos sacó, qué es lo que Dios ha hecho en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, cómo Dios restauró tantas cosas que estaban literalmente destruidas, y tantos otros milagros que ella ha experimentado después, ¿verdad?, no solamente antes, sino durante el proceso en la fe, de todas las cosas que Dios ha hecho. De verdad que yo digo, no es por adorarla, ¿verdad?, porque esté aquí, pero yo veo que mi mamá es una mujer de fe. Estaba en la mañana, me levanté a meditar un poquito en la palabra, y mi mamá estaba regañando a alguien, y ¿a quién le regaña? No sé, estaba hablando con alguna hermana de allá, ¿verdad?, de México,
Y dice, a ver, espérate, vamos a orar. Y ya la puso, ya estaba ministrándola por teléfono, ¿verdad? Le digo, gracias a Dios por la vida de mi mamá, de nuestra familia, ¿verdad? Porque es un ejemplo del poder de la transformación de Dios. Y el que estemos aquí no es más que la muestra, una muestrita, ¿verdad? De lo grande y de lo maravilloso que Dios puede hacer en nuestras vidas. Amén. Muy bien, pues vamos.